Hola chicos, ¿qué tal? Nos vamos a encontrar después de una semana. Como todos los martes, tenemos la clase de comunicación para quinto A de primaria. ¿Ok? Entonces, como ven, el tema de hoy son los adverbios. Recuerden que en la clase anterior vimos accidentes gramaticales del verbo. ¿Ya? Accidentes gramaticales. ¿Qué accidentes gramaticales tenía el verbo? Recuerden, tenía número, persona, tiempo y modo. Pero antes, recuerden, ¿qué era un verbo? Recuerden chicos, repasen. Es una palabra que señala acción, puede señalar también un proceso, puede señalar existencia o estado. Las más comunes son las palabras que señalan acción. Ahora, el adverbio. El adverbio tiene una relación con el verbo, ¿ya? Pero también tiene con otras palabras que vamos a ir descubriendo. El adverbio, viendo la definición, ¿ya? La definición, aquí está este mapita que nos va a ayudar. Es una palabra, ¿ya? Que se encarga de acompañar o modificar a quién? Al verbo. Ahí dije la relación, ¿no? Se encarga de modificar o acompañar al verbo. Pero también acompaña a quién? Al adjetivo o a otros adverbios. ¿Ok? El adverbio es una palabra que acompaña al verbo, al adjetivo u otros adverbios. Ahora, ¿para qué los acompaña? Los acompaña para indicar qué cosa: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, entre otros. ¿Ok? Luego, ¿qué más nos dicen sobre el adverbio de este tipo de palabras? Que es una palabra que no cambia, dice, no varía. Es decir, no va a señalarnos género ni número. No tiene accidentes gramaticales de este tipo. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el adverbio es un tipo de palabra que acompaña, modifica al verbo, al adjetivo y a otros adverbios. Señalando qué cosa: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, entre otras. ¿Ok? Esos son los adverbios, estos son tipos de palabras. Vamos a encontrar clases de adverbios o tipos. Vamos a encontrar adverbios que señalan lugar, que señalan tiempo, que señalan modo, cantidad, entre otros. ¿Ok? ¿Por qué se dicen que son adverbios de lugar? Porque obviamente van a señalar eso, un lugar de manera general. Por ejemplo, ¿cuáles son los adverbios de lugar? Dentro, fuera, aquí, allí, arriba, lejos, encima de, sobre, etcétera. Por ejemplo, aquí viviremos. ¿Cuál es el adverbio? Aquí, porque está señalando un lugar. Aquí está modificando al verbo vivir. Los adverbios de tiempo son aquellos que van a indicar eso. Tiempo. ¿Como cuáles? Ahora, luego, después, siempre, hoy, ayer, mañana, etcétera. ¿Ok? Indican tiempo de manera general. Por ejemplo, ayer fuimos al cine. ¿Cuál es el adverbio de tiempo? Ayer, porque está indicando eso. ¿Y quién está modificando? Al verbo. En este caso, fuimos. Un detalle también para reconocer los adverbios es que se puede identificar con preguntas. Y esas preguntas se hacen al verbo. Por ejemplo, si yo quiero saber el lugar, la pregunta sería ¿dónde o a dónde? Entonces, vamos a utilizarlo aquí. Aquí viviremos. Quiero saber si es el lugar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde? ¿Dónde viviremos? Aquí. Correcto, me dio como respuesta. Entonces es un adverbio del lugar, porque me responde a la pregunta ¿dónde? Si quiero saber el tiempo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo? Igual, ¿a quién le hago? Al verbo. Por ejemplo, ayer fuimos al cine. ¿Cuál es el verbo? Fuimos. La pregunta sería ¿cuándo? ¿Cuándo fuimos al cine? Ayer. Entonces es un adverbio de tiempo porque me responde a la pregunta ayer. ¿Ok? Tienes esas formas también a través de preguntas. Si es que te olvidas todos los adverbios de cada tipo, ¿no? Los adverbios de modo, ¿cuáles son? Bien, mal, así, deprisa, despacio. Y algunos que terminan en mente, por ejemplo, rápidamente, tranquilamente, velozmente. ¿Ok? ¿Y cómo reconozco también los adverbios? Realizando la pregunta ¿cómo? ¿Ok? Por ejemplo, caminábamos lentamente.
¿Cómo caminábamos? Lentamente. Muy bien, tenemos la respuesta. Quiere decir que lentamente es un adverbio de modo. ¿Ok? Tenemos por la terminación mente porque responde a la pregunta ¿cómo? ¿Ok? Luego los adverbios de cantidad. Tenemos más, menos, poco, bastante, muy, mucho, tan, entre otros. ¿Ok? Van a indicar eso, cantidad. Ella tiene muchos juguetes. ¿Cuál es el adverbio de cantidad? Muchos. ¿Ok? Muchos. Ahora, ¿a quién está modificando? Al verbo tiene. ¿Cómo compruebo? Si quiero saber la cantidad de algo, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto? ¿No? Entonces, ¿cuánto más verbo? ¿Cuánto tiene? Muchos. Ahí está la respuesta, ¿no? Afirmación. Sí, también, cierto, efectivamente, claro, obviamente, ¿no? Sí, no me voy a olvidar. ¿Cuál es el adverbio de afirmación? Sí, porque realiza eso, una afirmación. Negación. No, nunca, jamás, tampoco, ¿no? No voy a ir al parque. ¿Cuál es el adverbio de negación? No. ¿Ok? De duda, obviamente señala eso, una duda. Quizá, quizás, acaso, tal vez, probablemente, posiblemente, etc. Por ejemplo, quizá llueva mañana. ¿Cuál tenemos? Aquí, quizá. Correcto. Tenemos ese adverbio. Entonces, para complementar, porque esta sección, por favor, tienen que transcribirlo, escribirlo en su cuaderno. Ya lo he resumido, por favor. Ustedes van a transcribir este cuadrito en su cuaderno de comunicación. Algo que voy a recalcarles, por favor, porque me están enviando solamente la tarea o las tareas, porque las RUN deben enviarme también las clases copiadas. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento, voy a también pedir que me envíen las imágenes de la clase copiada en su cuaderno de comunicación. ¿Ok? Aquí está resumido, ¿ya? Y se pueden complementar para su estudio, ojo, para el repaso, para adicionar más información, la página 82, 83, ¿ya? Y 84, esta es página 84, de su libro de consulta, ojo, consulta de comunicación, ¿ya? Ahí van a encontrar más información con respecto a las clases de adverbios, ¿ya? Algunas palabras más que están en este cuadrito, ¿ya? Así que por favor lo van a complementar. Entonces, ahora pasamos a su cuaderno de práctica. Esto ya es el cuaderno de práctica. Ojo, cuaderno de práctica. Lo de arriba, le dije que es complementación, lo van a completar con su cuaderno de consulta. ¿Ya? Y esta sección en su cuaderno de comunicación. Veamos. Entonces, en esta sección es la página 149 del libro o cuaderno de trabajo. ¿Ok? Dice, revisa tu texto de consulta en la página 81. ¿Ya? Lo vas a tener como referencia, pero lo vamos a trabajar juntos. Para desarrollar esta sección, recordemos que era un adverbio. Recuerda, un adverbio era una palabra que modificaba a quién o acompañaba a quién. Al verbo, ¿a quién más? A un adjetivo u a otro adverbio. Muy bien. ¿Y para qué lo acompañaba? ¿O qué es lo que señalaba un adverbio? ¿Qué señalaba? Tiempo, ¿qué más? Lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, entre otros. No importa el orden. La idea es que tú sepas qué es lo que señala. Luego, se decía que el adverbio tenía accidentes gramaticales, ¿recuerdas? No, no tiene accidentes gramaticales de ningún tipo, no tiene género, no tiene número, no, no tienen. ¿Ok? Entonces, esas características tenía el adverbio. De acuerdo a eso, vamos a responder las preguntas que están aquí. ¿Ya? Recuerda que esto es la página 149 de tu cuaderno de trabajo, libro de trabajo. Dice, revisa, perdón, averigua y responde las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Qué función cumple el adverbio? ¿Cuál es la función? ¿Cuál era? ¿Recuerdas? La función era la de modificar a quién, al verbo, al adjetivo o a un adverbio. Las modifica, los acompaña y las modifica. Es decir, le da otro significado, le añade otras funcionalidades. ¿Ok? ¿Por qué se dice que el adverbio es invariable? ¿Recuerdas en los accidentes gramaticales que mencionaba?
Se dice que es invariable porque no presenta accidentes gramaticales. ¿De qué tipo? Género y número. No presenta. ¿Ok? Por ejemplo, tengo el adverbio de, pongamos de tiempo. Tengo aquí. ¿Existe aquí en plural? Aquí es, aquí ses. No. Aquí es femenino o masculino. Varón o una mujer. No. Entonces es una característica del adverbio. El adverbio no tiene género ni tiene número. Entonces dice que es invariable. No cambia. Ahora, ¿qué indica el adverbio? ¿Recuerdas qué señalaba? O por ejemplo, si digo, "Mm, mañana tendré un regalo". ¿Cuál es el adverbio ahí? Mañana. ¿Y qué está indicando mañana? Está indicando el tiempo. Correcto. Los adverbios van a señalar entre tiempo, pueden indicar lugar, modo, cantidad, afirmación o negación. ¿Ok? Luego, en la número 2, completa el cuadro con las clases de adverbios. Ya teníamos el cuadrado, el cuadrito de aquí, con las clases de adverbios. Vamos a ir a transcribirlo. O si no, agregar algunos más como estoy haciendo yo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos los adverbios de lugar, decíamos que son palabras que van a señalar eso, lugar. ¿Ya? Indican eso, indican lugar. ¿Ya? Aquí está. Y responden a la pregunta, ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde más el verbo? Por ejemplo, ¿dónde pongamos una oración en Mateo juega en el parque? ¿Dónde juega? Ah, perdón. Mateo juega lejos. Mateo juega lejos. ¿Dónde juega? Lejos. ¿Ok? Responde a la pregunta ¿dónde? Luego, los adverbios de tiempo van a indicar eso. Tiempo. ¿Y cuáles son los adverbios de tiempo más comunes? Tenemos cuando, ayer, anoche, mañana, tarde, temprano, entre otros. ¿Ok? Mejor lo vamos a poner así para que no haya confusión por el mismo color. Entonces, luego tenemos a los adverbios de modo. Responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cuáles son? Bien, despacio, mal, deprisa, regularmente o adrede. O aquellos que terminan en mente, ¿no? Rápidamente, velozmente. Luego tenemos los adverbios de cantidad que indican eso, ¿no? Mucho, bastante, poco. ¿Y a qué preguntar pueden responder? A la pregunta ¿cuánto? Ojo, esas preguntas se hacen al verbo, ¿ya? Los adverbios de afirmación. Tenemos a los adverbios de afirmación, ¿ya? Sí, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, indudablemente, claro, ¿no? Obvio, son palabras que están afirmando un hecho. Entonces, son adverbios de afirmación. Los de negación, obviamente, niegan un hecho. ¿Cuáles son? No, nunca, tampoco, jamás, entre otros. ¿Ok? Los de duda van a señalar lo que dice su nombre, una duda, una incertidumbre. ¿Cuáles son? Quizás, tal vez, probablemente, acaso, entre otros. ¿Ok? Entonces, esto lo van a agregar en su libro. Ojo, esto se desarrolla solo en su libro. Ya en este caso, el libro de actividades o cuaderno de trabajo, como está el libro de trabajo. Luego pasamos a la página, ya, a la página, en este caso, a ver, disculpen, sería 150, ya, esta es la página 150, que se acorta, 150. Deduce y subraya el adverbio en los siguientes enunciados o también oraciones. Por ejemplo, los políticos hablan demasiado. ¿Cuál puede ser el adverbio ahí? Hablan demasiado. ¿Cuál es el verbo? Hablan. Y al lado de habla, del verbo hablan, está demasiado. Yo te preguntara, ¿cuánto hablan? ¿Cuál sería la respuesta? Demasiado. ¿Y qué adverbio respondía a la pregunta cuánto? ¿O demasiado qué indica? ¿Cantidad o lugar? Ah, indica cantidad, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuánto hablan? Demasiado. Es un adverbio de cantidad, pero en sí es un adverbio, porque está señalando que cantidad. Luego tenemos, ya, siempre comemos picarones los sábados. Siempre comemos picarones los sábados. ¿Ok? Siempre sería el adverbio, ¿ya? Y siempre, ¿qué está indicando?
¿Qué pregunta puede responder en este caso? Siempre comemos picarones los sábados. ¿Cuándo comen picarones? Siempre. Ah, está hablando es un adverbio de tiempo. Cuando digo cuándo, siempre. ¿Ok? Tercera oración. Tenemos ahí en la tercera oración. ¿Me puedes repetir más despacio? ¿Me puedes repetir más despacio? ¿Cuál es el adverbio ahí? Les ayudo, es un adverbio de cantidad. ¿Qué palabra está indicando cantidad? ¿Sería? ¿Tiene la respuesta? Mientras voy acomodando aquí. ¿Tiene? Comprobemos. El adverbio de cantidad sería más. Correcto, está indicando eso, cantidad. Oración. Oración D. Dice, el libro está cerca de la lámpara. ¿Cuál es el adverbio? ¿Tienen? Es un adverbio de lugar. ¿Cuál sería ahí? ¿Tiene la respuesta? Comprobemos. Yo te pregunto, ¿dónde está el libro? Cerca. Es un adverbio de lugar. ¿Ok? Oración E. Uy, perdón. Listo, ahora sí. Oración E. Luego luego iremos a pasear al malecón. Luego iremos a pasear al malecón. Veamos. ¿Cuál es el adverbio ahí? Luego iremos a pasear al malecón. Y una palabra que está indicando tiempo. ¿Cuál es? ¿Cuándo iremos a pasear? Luego. Entonces aquí el adverbio de lugar. Ya. Vamos a ver un momentito. El adverbio de lugar en esta oración sería luego. ¿Ok? Siguiente. Los sábados nos levantamos temprano. Los sábados nos levantamos temprano. A ver, ¿cuál puede ser el adverbio ahí? ¿Mm? Los sábados nos levantamos temprano. ¿Cuál es el verbo? Levantamos. Te pregunto, ¿cuándo nos levantamos los sábados? O sería... Sí, quizás por la pregunta ya no nos va a servir mucho. Entonces, le voy a dar otro dato. Hay un adverbio ahí de tiempo. ¿Qué palabra está indicando tiempo ahí? ¿Tiene la respuesta? Es la palabra temprano. Entonces quiere decir que temprano es un adverbio de tiempo. Si buscas en la tablita también vas a encontrar. Nos gusta mucho salir a hacer excursiones en bicicleta. ¿Cuál es el adverbio en esa oración? Les doy un dato. Ahí vamos a encontrar un adverbio de cantidad. Por ejemplo, ¿cuánto nos gusta? Mucho. Quiere decir que mucho es el adverbio en esa oración. Nos gusta especialmente ir a la playa cuando hace calor. Nos gusta especialmente, ¿ya? Ir a la playa cuando hace calor. ¿Cuál es el adverbio ahí? Hay un adverbio de modo. ¿Cuál sería? ¿Cómo nos gusta? Especialmente. Recuerden que los adverbios de modo, ¿ya? Se puede reconocer también por la terminación mente en algunos, ¿no? Y eso ha ocurrido en esta oración. Nunca se nos olvida, ¿ya? Nunca se nos olvida saludarla por su cumpleaños. ¿Cuál es el adverbio en esa oración? Les ayudo. Es un adverbio de negación. ¿Qué palabra indica negación? ¿Cuál es? Nunca. Muy bien. Este es el adverbio en esta oración.
La J. Siempre volveremos antes de que anochezca para no perdernos. Hay dos adverbios ahí. Hay un adverbio de afirmación. ¿Cuál es el adverbio de afirmación ahí? Claro, es siempre. Y hay otro adverbio, que es el de negación. A ver, ¿han encontrado el adverbio de negación? ¿Cuál es? ¿Qué palabra indica negación? Es no, muy bien. Para no perdernos. Ahí está el adverbio de negación. ¿Ok? La siguiente oración. También el medio ambiente debe ser una prioridad para los gobiernos. También el medio ambiente debe ser una prioridad para los gobiernos. ¿Ok? Entonces, en la última oración decíamos que tenemos que reconocer el adverbio. Entonces, ¿cuál es el adverbio? Hay un adverbio de afirmación. ¿Qué palabra indica afirmación ahí? Es la palabra también está afirmando. Entonces es un adverbio de afirmación. ¿Ok? Entonces en lo siguiente se escribe una oración con cada uno de los siguientes tipos de adverbios. ¿Ok? Escribe una oración con los siguientes tipos de adverbios. Tenemos adverbios de lugares. ¿Cuál eran? Ahí, arriba, debajo, encima, ¿no? Aquí, entre otros. Yo voy a escoger uno de los adverbios y escribo la oración. Pedro trabaja lejos. ¿Cuál es el adverbio? Lejos. Aquí está el adverbio. Lo voy a colocar de otro color. ¿Ya? Luego, de tiempo. ¿Cuáles son? Hoy, mañana, luego, después, ¿no? Entre otros. ¿Cómo reconozco? Porque responde a la pregunta. ¿Qué pregunta respondía? ¿Cuándo, no? Maricielo llegó ayer de Francia. ¿Cuál es el adverbio de tiempo ahí? Por ejemplo, ¿cuándo llegó? Ayer. Muy bien, ese es. Ayer sería un adverbio de tiempo. De modo, indica un estado. Bien, mal, rápidamente, alegremente, felizmente, entre otros. ¿Ok? Responde a la pregunta ¿cómo? ¿No? Aquí vamos a descubrir la oración. María cocina rápidamente. ¿Cómo cocina? Rápidamente. Rápidamente sería un adverbio de modo. De cantidad, ¿no? Mucho, poco, bastante, demasiado, entre otros. Entonces, vamos a descubrir la oración. He colocado, mi hermano trajo muchos regalos. ¿Cuál es el adverbio de cantidad? Muchos, correcto. ¿Y cómo lo compruebo? Haciendo la pregunta ¿cuánto? ¿No? Más el verbo. ¿Cuánto trajo? Muchos. De afirmación. Sí, obviamente, claramente, también, etc. ¿Ok? Vamos a colocar aquí la oración. Mañana sí iré de paseo. ¿Cuál es el adverbio de afirmación? Sí, correcto. Negación. No, nunca, jamás, entre otros. ¿No? Entonces, la oración, no trajeron dulces hoy. ¿Cuál sería el adverbio de negación? No, correcto. Duda, quizás, tal vez, probablemente, posiblemente. ¿No? Son palabras que indican duda. Entonces, ¿cuál sería el adverbio de duda? Quizás. Muy bien. Entonces, hemos creado oraciones, ¿ya? Yo he agregado. Ustedes pueden crear con sus propias palabras otras oraciones y, obviamente, ¿ya? Diferencian, encierran o subrayan al adverbio. ¿Ok? ¿Listo? Recuerden la página 150 que hemos desarrollado la actividad. Ahora, como tarea de chicos, como tarea sería para ustedes desarrollar la página 151, 152 y 153. Pero aquí yo les voy a dar unas pautas, unas indicaciones para la página 151. ¿Ya? Deduce y relaciona cada adverbio con su tipo correspondiente. Aquí creo que no es nada complicado, ¿ya? Pero igual les hago la aclaración. Tienes adverbios y aquí tienes sus clases. ¿Ok? Delante, ¿qué me indica delante? Ah, me está indicando una ubicación. Entonces, ¿qué adverbio indica ubicación? Es el adverbio de lugar. Con una flechita lo relacionas. ¿Ok?
Y así también sucesivamente. Después, me está indicando tiempo. O si no, si quieren, busquen estas palabritas en la tabla de arriba, ¿no? En la tabla de su libre consulta o lo que hemos publicado al inicio del video, entre otras, ¿ok? Lo buscan, lo relacionan. Aquí es donde yo quería dar más la indicación. Dice, forma adverbios a partir de las siguientes palabras. Todas las palabras que aparecen aquí son adjetivos. Y hay un adverbio que utiliza los adjetivos y los convierte en eso, ¿no? De adjetivos los convierte a adverbios. ¿Y cómo lo hace? Agregando la palabra o la terminación mente al adjetivo. Por ejemplo, si tengo activo, un adverbio, en este caso, ¿cuáles son esos adverbios que agregan a mente? Son los adverbios de modo. Activo, activamente. Ya lo convertí en adverbio de modo. Antiguo, quiero convertirlo en adverbio de modo. Sería antiguamente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Vamos a agregar los adverbios, ¿no? Cómodo, cómodamente. Ágil, ágilmente. ¿Ok? Y no se olviden de la tilde. Si el adjetivo lleva tilde, cuando esté en adverbio debe mantener la tilde. Ágil lleva tilde, cortés lleva tilde. Así que por favor no se olviden la tildación. Entonces, sus tareas sería 151, 152 y 153. Igual voy a agregar las páginas ahí para los que no tienen libro y puedan desarrollarlo. ¿Ok? Esa es la forma que ustedes deben resolver. Chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho, ¿ya? Y a presentar las actividades.